una muestra, cuando queremos hacer una prueba de hipótesis para una muestra. Y en ese momento decíamos que esa prueba de hipótesis puede ir orientada en tres vertientes. Podemos ver si tenemos un parámetro, se aplica un procedimiento, un tratamiento, y luego queremos ver si el cambio que ha ocurrido en ese parámetro es significativo, ¿no? Puede ser que tengamos una medida de referencia en un momento determinado y ha sufrido cambios y queremos ver si ese cambio es significativo. Y ahí vimos esa prueba de hipótesis para el promedio y para la proporción. Para el promedio, cuando estamos analizando una característica cuantitativa, y la proporción para cuando estamos tratando un aspecto cualitativo. Decíamos que un grupo lo describimos cuantitativamente a través del promedio, de su varianza, y que un grupo lo describimos cualitativamente a través de una proporción. Y entonces hoy lo que vamos a ver es el caso cuando tenemos dos grupos, es decir, en lugar de tener un parámetro necesariamente, podemos tener dos grupos. Poníamos un ejemplo en la clase pasada. ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? Todos convenimos en que las mujeres son más inteligentes. Y entonces, bueno, pero igual, eso es una hipótesis. Y la hipótesis puede ser cierta o puede ser falsa. ¿De acuerdo? Y entonces ahí vimos el error tipo 1, error tipo 2, bla, 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 bla. Todo eso mismo, eso que vimos sobre la prueba de hipótesis también se va a dar con la hipótesis cuando vamos a comparar dos grupos. Es decir, podemos estar interesados en comparar dos grupos. Podemos comparar más de dos grupos también. Aquí hoy nos vamos a centrar en ver cuando tenemos dos muestras. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una prueba de hipótesis, recordando un poco que la prueba de hipótesis puede ser bilateral cuando queremos probar una diferencia significativa, no importa si la diferencia es mayor, si la diferencia es menor. Y tenemos una prueba unilateral cuando queremos ver si un grupo es superior a otro. Vamos a suponer, tenemos un ejemplo donde tenemos la producción de dos grupos. En un grupo tenemos un rendimiento determinado, en otro grupo tenemos otro rendimiento. Entonces, tienen un promedio diferente, pero tienen igual variabilidad diferente, y entonces queremos saber si esa diferencia que se observa entre esos dos grupos es estadísticamente significativa. Si tenemos este ejemplo donde hay un grupo A que produce 20 unidades con una desviación de 5 y un grupo B que produce 24 pero con una desviación de 8, un planteamiento que pudiéramos hacer de las hipótesis es diciendo que el rendimiento promedio en ambos grupos es el mismo, porque la hipótesis nula siempre parte del supuesto de que todo sigue su estado, todo sigue normal. Cualquier diferencia se debe al azar. Y una hipótesis alternativa es que existe una diferencia entre la producción de los dos grupos, ¿no? Y entonces, bueno, si nosotros definimos RDA por el rendimiento del grupo A, RDB por el rendimiento del grupo B, sabemos que HO es la hipótesis nula y HA la hipótesis alternativa. Ese planteamiento que hicimos lo podemos establecer así. Fíjense que no vamos a poner que un grupo es mayor que otro, sino que la comparación de los grupos se va a hacer con la diferencia. Es decir, lo que estamos diciendo es el rendimiento de A menos el rendimiento de B es igual a 0. Y con ello lo que estamos diciendo que el rendimiento en ambos grupos es igual. Pero si son diferentes, entonces esa diferencia será diferente de 0. Un segundo planteamiento que podemos hacer es son iguales contra la alternativa de que el grupo A es mayor que el grupo B. En ese caso, seguimos la hipótesis nula, RDA menos RDB igual a 0. Pero la alternativa sería, si el grupo A es mayor que el grupo B, esa diferencia va a ser como positiva, va a ser mayor que 0. En cambio, si el grupo A, si lo que queremos plantear es que el grupo A es menor
que el grupo B, entonces, si A fuera menor que B, esa diferencia fuera como negativa, es decir, fuera menor que 0, ¿no? Y entonces, bueno, recordemos los pasos para la prueba de hipótesis, que hay que plantear la hipótesis, identificar el estadístico de la prueba, establecer el nivel de la zona de rechazo y zona de aceptación, obtener los resultados, hacer los cálculos y finalmente decidir redactar una conclusión. Cuando tenemos dos grupos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantear la hipótesis? Ya hemos visto un ejemplo, pero recordando el planteamiento de las hipótesis, si la hipótesis fuera bilateral, la plantearíamos de esta forma. El estimador A menos el estimador B es igual a 0. El estimador A menos el estimador B es diferente de 0. Si fuera unilateral de una cola a la derecha, plantearíamos esto. Es decir, la hipótesis nula se queda igual, pero la hipótesis alternativa cambia, ¿no? Donde el estimador A menos el estimador B es mayor que 0. Lo que estamos diciendo es que el estimador A en este caso es mayor que el estimador B. Y la prueba de hipótesis nos va a decir si realmente rechazamos esa hipótesis nula o si la aceptamos. El hecho de aceptar la hipótesis nula significa aceptar la hipótesis. Si aceptamos la hipótesis nula, implica rechazar la hipótesis alternativa. Recordando que estas dos hipótesis son mutuamente excluyentes. Y bueno, y si fuera unilateral a la izquierda, lo que estamos planteando es que entonces el estimador A menos el estimador B es menor que 0. Muy bien. Eso es en cuanto al planteamiento de las hipótesis. Para el segundo caso, que es elegir el estadístico de la prueba, las reglas que hemos establecido para una muestra siguen siendo las mismas que vamos a utilizar cuando tenemos dos grupos. Es decir, si tenemos una varianza poblacional conocida, si tenemos la varianza de la población, no importa qué tamaño tenga la muestra, igual vamos a utilizar la distribución de probabilidad normal, ¿no? Ahora, si lo que tenemos es una varianza muestral, entonces si la muestra es grande, en ambos grupos la muestra es mayor de 30, en ese caso seguimos utilizando como estadístico de referencia la distribución de probabilidad normal. Si por el contrario, la muestra a partir de la cual se calculó la varianza es menor de 30 en ambos grupos, vamos a utilizar entonces la distribución T-Chesture, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de esos. El tercer paso hemos dicho que es establecer zona de rechazo y zona de aceptación, y ahí solamente hay que tomar en consideración si estamos haciendo una prueba bilateral o si estamos haciendo una prueba unilateral o de una cola, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda. Y bueno, cuando tenemos la varianza poblacional conocida, vamos a hacer los cálculos del estadístico. Si vamos a utilizar a Z, ¿qué tenemos? Esta es la fórmula de Z calculada. Si recordamos, en una muestra, cuando teníamos prueba de hipótesis, en una muestra, Z calculado era igual al promedio en la muestra menos el parámetro entre el error estándar del grupo. Si tenemos varianza poblacional, entonces utilizamos la letra sigma. Y aquí va a ser algo parecido. ¿Qué significa todo este aparataje que está aquí? Bueno, sabemos que X es promedio del grupo X. Hemos llamado X y Y, pero puede ser A, puede ser B, puede ser K, puede ser M, puede ser M, puede ser D, lo que sea. W, T, el grupo le llamamos como sea, ¿no? Simplemente hemos utilizado X, entonces este es el promedio del grupo X, esto va a ser el promedio del grupo Y obviamente que esta es que la varianza poblacional del grupo X, la muestra del grupo X,
varianza poblacional del grupo Y la muestra del grupo Y. ¿Qué pasa si lo que tenemos es una varianza? Esto es una varianza ¿cómo? Poblacional. ¿Qué pasa si fuera una varianza muestral cuando N es mayor de 30? Bueno, sencillamente lo único que cambia aquí es el símbolo que utilizamos. En lugar de utilizar sigma, vamos a utilizar ¿quién? S cuadrado de X, que significa que la varianza muestral. Y lo otro sigue siendo lo mismo. Promedio de Y, de X, promedio de Y, muestra de X y muestra de Y. ¿Está bien? Y finalmente, cuando tenemos una varianza pequeña, una varianza muestral calculada en una muestra pequeña, la fórmula va a ser esta: promedio de X menos el promedio de Y, S cuadrado C, fíjense que está en ambas partes, y eso significa varianza común, es decir, S cuadrado C lo que significa es varianza común. Esto sigue siendo la muestra del grupo X y la muestra del grupo Y. ¿Cómo se obtiene la varianza común? Miren esa formulita que está ahí. ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que dice esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? La muestra del grupo X menos 1, ¿cierto? Si la muestra fuera 8, ¿cuánto fuera N menos 1? 7. ¿Y esto qué es? La varianza del grupo X. ¿Y esto es qué? Muestra del grupo Y menos 1. ¿Y esto quién es? ¿Cierto? ¿Y esto qué? N de X. ¿Y esto qué es? El signo de más, ¿verdad? ¿Y esto qué? N de Y menos 2. Está bien, entonces tenemos primero que calcular la varianza común y luego ¿qué? Calcular el estadístico de la prueba. Finalmente, bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos la proporción? ¿Cuánto pasa cuando tenemos la proporción? Fácil, PX, ¿esto qué sería? La proporción del grupo X menos la proporción del grupo Y. Bla, 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 bla. Proporción del grupo X, proporción del grupo Y. ¿Y esto qué es? Ya sabemos que esto es lo mismo, ¿no? ¿Y Q de X qué sería? 1 menos PX. Claro. Y N de X, ya sabemos que esa es la muestra. Entonces esta es proporción del grupo Y, ¿y esto es qué? 1 menos proporción del grupo Y. Y ya sabemos que esto es N de X y esto es N de Y. ¿Está bien? Muy bien, eso es. Una vez que ya calculamos el estadístico, ¿qué viene? Regla de decisión. Sabemos que la hipótesis no la plantea una igualdad y vamos a tomar una decisión. Sencilla la decisión. Si el valor calculado, el estadístico calculado, el valor absoluto del estadístico calculado es mayor que el de la tabla, ¿qué hacemos con la hipótesis? Rechazar. Si es menor, aceptar. Y luego redactaremos ¿qué? Una conclusión con base a ¿quién? A la hipótesis nula, dependiendo de lo que estemos planteando, ¿no? Si hay un rendimiento mayor, si no hay rendimiento mayor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No hay duda? Qué bien.